It's like you will notice me. There's the theatre. Look. I want your eyes to sort of explode with your like fury, like animal, like a tiger. The White Crow es una película producida en 2018 que actualmente puede verse en HBO o en Amazon. Está basada en un episodio biográfico del bailarín ruso Rudolf Nureyev, uno de los más grandes innovadores en la historia del ballet. La trama se desarrolla en 1961, en el contexto de la Guerra Fría entre Rusia y Occidente, y se limita a los años del bailarín en su país natal hasta que se convierte en el primer artista desertor en los 50 años de existencia de la Unión Soviética. The White Crow o Cuervo Blanco es el calificativo que se da en Rusia a alguien que es inusual, extraordinario o distinto. En este caso, vemos que Nureyev desde pequeño muestra su carácter fuerte y a la vez que refleja una gran sensibilidad hacia las artes. En Rusia, superaba a Estados Unidos en la carrera espacial, estaba a punto de poner un hombre en el espacio y en la danza su escuela de ballet era la mejor del mundo. Es por eso que la Unión Soviética, en un ánimo de mostrar al mundo su superioridad, envía a su prestigiosa compañía de ballet Kirov a Francia e Inglaterra. En ese grupo va el joven Nureyev, de 22 años, que ya para entonces era un enfant terrible, un muchacho orgulloso que enfrentaba las instituciones artísticas de su propio país. Now I gotta say, I couldn't really care less about ballet. I don't get it at all, but then a movie like this comes along, and I basically forget that it's all about ballet. And in fact, there's actually a documentary about his life that coincides with the release of this film. They're both coming out at roughly around the same time. Arguably the most captivating element of The White Crow is the inclusion of real ballet dancers, and particularly Oleg Ivenko, a Ukrainian dancer in his first ever film role as Nureyev himself. El final intenso de esta película sintetiza muchos aspectos de la vida al filo de la navaja en los tiempos de la Guerra Fría, donde son protagonistas artistas franceses, socialites de la época y hasta la KGB. The White Crow es un film dirigido por el actor y director Ralph Fiennes. La mayoría de los cinéfilos lo ubican, ya que como actor le ha tocado representar personajes icónicos en la cinematografía moderna. Para Fiennes hay un largo etcétera en su participación de más de 50 films en 30 años de carrera. Pues bien, The White Crow es su tercer filme como director. En resumen, el film tiene varias líneas temáticas a destacar. Por un lado, retrata la época de la Guerra Fría llena de miedo e intriga, donde el comunismo compite contra el capitalismo en cualquier terreno posible. Por otro lado, es el retrato de un artista excepcional que cambió la concepción del arte dancístico al copiar elementos femeninos para los bailarines de ballet hombres. Por último, es también el dilema de un hombre que tiene que renunciar a todo por la esperanza de una libertad para ejercer su arte y para vivir según sus propios deseos, donde por cierto se revisa también su bisexualidad. White Crow es una película recomendable para cualquier persona que valore y admire la fuerza de voluntad que se necesita para sobreponerse al miedo y a lo desconocido. Y obviamente también es recomendable para todo admirador del arte de la danza y de Rudolf Nureyev. Un saludo de Hexa Grama Audiovisual.